van? ¿Cómo les va? Increíble, pero cierto, como digo, ya estamos viernes y hemos llegado a la tarde del viernes, son pasadas las 6 de la tarde y estamos en el 1-1 aquí en Radio I99. Y esta vez me honro en saludar, como siempre en los 1-1, programa de perfiles, conocer un poco más a una persona, esta vez para saludar a un politólogo que nos acompaña esta tarde. Estos días o estos anteriores viernes hemos tenido de todo, hemos entrevistado desde el cónsul de los Estados Unidos hasta Tico Tico, desde el presidente Bucarán, expresidente Abdalá Bucarán, hasta Javier Segarra. Y de eso se trata el 1-1, ¿no? Que ustedes puedan tener una variedad, no solo de personajes políticos, sino también urbanos, con los que podamos conversar. Hoy, decía, está con nosotros, nos acompaña un politólogo, querido amigo, que siempre tiene la gentileza de acompañarnos, ganador de muchos premios internacionales, reconocido en todas partes. Me refiero a Osvaldo Moreno, a quien saludamos y le decimos buenas tardes, bienvenido a I99 y al 1-1, mi querido amigo. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto siempre estar acá en I99, un espacio que siempre ha estado abierto para los profesionales ecuatorianos desde el inicio, a la orden. Osvaldo Moreno habla siempre de política, ¿no? Antes, yo siempre hago este comentario, antes de los comentaristas deportivos, antes de hacer comentarios deportivos, son del Emelec, del Barcelona, si no les gusta el fútbol, son de un equipo de básquet, si no les gusta el fútbol de béisbol. Y son dos preguntas, Osvaldo Moreno. ¿Cómo le nació esta inquietud por estudiar lo que usted estudió y hablar de politología, de política? Y ¿cuál es la tendencia con la que usted se identifica? Por favor. Claro, bueno, primero, yo creo que eso nació cuando me di cuenta que no podía ser futbolista. En algún momento de la entrevista, hace tiempo, le contaré un poco mi amor por el fútbol, ¿no? Esto es un poco difícil de determinar porque realmente determinar la vocación, yo creo que se nace con eso, ¿no? Al menos en mi caso es un poco difícil decir, empecé tal fecha, en tal año, con tal acontecimiento. Me parece que siempre fue así, ¿no? El otro día en un cónclave donde fue en Bogotá, un colega de 30 años me decía, yo tengo 25 años de experiencia. Y yo le digo, ¿qué tiene? Le digo, hermano, le dice 32, o sea, empezaste a los 7, sí, lo que pasa es que yo iba a los meetings con mi abuela. Y eso me hizo repensar un poco porque de alguna forma yo siempre contaba esto desde senior, digamos desde el 2005 cuando arrancamos en Paraguay a trabajar con los colorados. Y me hizo repensar que mi padre, me acuerdo clarito, mi padre en los 80, cuando todavía se podía, cuando la gente iba a los meetings, me acuerdo que íbamos muy disciplinadamente a los meetings del ingeniero Férez Cordero en el modelo y a los meetings del doctor Rodrigo Borja o en las 4 esquinas o en el Coliseo Walter Paredes. Pues la familia iba, es una cosa como el fútbol. Y era un show, pues. Sí, recuerdo que yo era hincha del doctor Borja en esa época y desde muy chico, de los 5 o 4 años, tenía el afiche del doctor Borja y mis hermanos, cada hermano tenía una ventana, ¿no? Un hermano era del ingeniero Férez Cordero, había otro cada hermano tenía su posición. Sí, claro. Y eso habla muy bien de su padre, ¿no? Y del hogar, de su hogar, porque eso es mantener, cada uno, dejar que cada uno mantenga. Entonces eso a veces me hizo repensar, entonces, ¿cuándo empecé? ¿Puedo decir 40 años? No puedo decir 35, tantos años, pero en todo caso eso empezó desde la universidad también. No había la carrera de ciencia política en todo el Ecuador, eso es una vergüenza todavía, creo que hay una nomás. Y Casa Grande, ¿no? podíamos optar por digamos, la carrera entrando a la Facultad de Derecho. Entonces ahí nace el tema, yo ingreso, termino el pregrado, soy candidato a la Federación de Estudiantes, en esa época bueno, había solo 3 universidades en Guayaquil, la Católica, la Laica y la Estatal. De hecho Correa salió de ahí también, el alcalde de Bogotá, algunos personajes. Y resulta que después de haber sido delegado al Consejo Universitario y haber encabezado muchas campañas electorales ganadoras, casi todas en la universidad, en la federación, en las facultades, cuando soy candidato pierdo. Y eso me hace repensar muchas cosas, me di cuenta de esto es lo que a mí me gusta, pero estas cosas tienen que ser profesionales, ¿no? Y finalmente, recuerdo mucha gratitud al doctor Michel Dumet, un saludo si me escucha, nos promovió unas becas en Argentina, en la Universidad del Salvador, en la Universidad Jesuita, la que fundó Bergoglio, de hecho, y la cerró también. Y ahí estudiamos el doctorado en ciencia política y la maestría en marketing político. Y bueno, ahí vino en el camino gente que justo eso ya pensaba, ¿no? Nosotros, mi generación era la gente que se juntaba con gente mayor para aprender. Las nuevas generaciones se quieren juntar con gente mayor para enseñarlos, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, bueno, empezó y tendencia un poco complicado, ¿no? Yo tengo más filtros morales que otra cosa, ¿no? Que ideológicos, ¿no? Es decir,
tengo complicaciones con partidos que promueven el aborto, si tengo complicaciones con partidos que promueven la legalización de las drogas, digamos complicaciones de laborar con ellos profesionalmente. Tal vez ideológicamente la extrema izquierda de la derecha, de pronto podría ser, pero no tengo una definición, al menos que me lleve al punto del sectarismo, ¿no? Sí, mucha gente es interesante, ¿no? Y coincido, porque usted no es un hombre sectario, yo tampoco, y eso es importante. ¿Se puede vivir de la ciencia política? Porque mucha gente dice que la ciencia política o las ciencias políticas son complementarias, ¿no? Que uno debe estudiar derecho y ciencia política, o economía y ciencia política, o sociología, para complementar con una carrera. ¿Se puede? Bueno, primero no hay ciencias políticas, hay una ciencia política. O sea, yo creo que, lo voy a decir con mucho respeto, pero ya desde muchas facultades de ahí empiezan mal, están espurias porque el nombre está mal. No hay ciencias políticas, hay una ciencia política. Y la primera facultad de ciencia política formal fue la que hizo Duverger en Francia en los 40. Hay una discusión en la cual yo a veces estoy de acuerdo, a veces no. Dicen que los politólogos despojamos a los abogados del debate antes era un debate, digamos, a nivel político entre economistas y abogados. Hoy por hoy es un debate, digamos, entre politólogos y economistas. Pero me parece que la profesión como tal se ha ido profesionalizando, valga la redundancia. Cuando yo me gradué, cuando yo terminé de estudiar y cuando regresé del Ecuador por estos posgrados que realizamos, había dos caminos, ¿no? El uno era o la docencia, y te digo que ser profesor en el 2005 era muy difícil. Pues, aún ahora los profesores se quedan mucho horas superior al máximo. No, total. Pero era una cosa súper honorífica porque no se ganaba nada. Yo creo que una de las cosas de la democracia, y siempre he valorado de usted cuando hace analista, es que hay que hacer más que concesiones, es que lo que mencionó mi padre, no hay que ser bueno ni malo, sino justo, ¿no? Y me parece que entre las cosas que nos legó el correísmo, salvo esa versión criolla de Alibaba y los 40 ladrones, de las cosas buenas que nos legaron, con errores por supuesto. Yo creo que un error de la ley de educación fue mandar a la casa toda la historia viva del siglo XX. Imagínense a los profesores de 70 años. Extraordinario, maestro. Una barbaridad, eso fue. Médicos, abogados, ingenieros, que no tenían maestría ni doctorado, pero que su maestría y su doctorado lo habían hecho toda su vida. Todos mis profesores de doctorado en El Salvador, en Argentina, se llamaban El Salvador, eran gente que participaba los 80. Y ahí se da un caso curiosísimo, ¿no? Tenía profesores de ultraderecha, ultraizquierda, socialistas, de muerte de cristianos, y todos eran peronistas. Pero en todo caso, sí se puede. Yo tenía dos alternativas: o ser profesor, que en esa época, hablemos de lo bueno que pasó, te pagaban $5 la hora. Si te ibas en un colectivo a dar clases y te caías al bus, te morías y se acabó. Solo los parientes entre ellos se ponían los nombres a la biblioteca. Cada vez que moría un accionista le ponían un nombre. Todavía pasa. Entonces en esa época era un camino, ¿no? Y era terrible porque varias universidades que todavía existen, uno daba 50 horas y llegabas al fin de mes y te decían, no, solo le podemos pagar 39 porque si no tenemos que afiliarlo. Esa era la Universidad Ecuatoriana, hay que reconocerlo. Y la otra viene a emprender. Entonces traté de sostenerme en las dos vías porque la docencia me parece que es una obligación civilizatoria que tiene, así como hay que reproducirse, creo que hay que la obligación de educar para preservar al género humano. Y llegó un punto en que se me hizo insostenible. Yo he dado conferencias y clases tal vez en 100 universidades en el mundo, pero ya el tema de pregrado, de poder estar de planta en una universidad, lo pude sostener hasta el 2010 tal vez, ¿no? Y ahí vino el emprendimiento, que es el tema de la comunicación política, donde yo percibo que hay mucha fantasía. La gente se imagina que uno vive en un avión, bueno, a veces sí, pero hay muchas, no solo son las campañas electorales, ¿no? Tienes manejo de crisis, que digamos que los organismos especializados nos consideran expertos en eso. Tienes también la formación, tienes el manejo de los gabinetes de gobierno, la asesoría a empresarios que quieren ver el mundo y las campañas. Me parece que House of Cards y otros le han hecho mucho daño. Mucho daño. Yo también siempre digo eso, ¿no? De la vida, la política no es House of Cards. Oye, ¿no viste? Eso es una película, eso está escrito por un guionista que quiere ganar el billete en una serie. Sí, yo eso le dije a Patricia Llanos de CNN, para entender la política hay que leer un poco más y ver menos House of Cards, ¿no? Entonces me parece a mí que hay muchos elementos de mucha fantasía y hubo muchos eventos, ¿no? Hace 5 años, 6 años éramos 100 en toda la región, ahorita hay 3.000, de los cuales 2.800 son venezolanos y españoles. Creo que la crisis española, que España está igual pero que en Venezuela en cifras, solo que eso no lo dice la prensa, la crisis española y la venezolana generaron un boom de profesionales. Por otro lado, los másteres que pasaron de masivos, de intensivos a masivos, ¿no? Entonces, pero igual siempre la calidad depura el mercado. Y cuando hablamos de España, hablamos del tema,
pensamos, y en Venezuela es por la crisis institucional política, Osvaldo, o por una de las dos. Lo que pasa es que Venezuela es un caso bastante delicado, ¿no? Yo quisiera, a veces, feo lo que voy a decir, pero ojalá solo en Venezuela hubieran esos horrores, ¿no? O sea, quien conoce Centroamérica sabe que los hospitales públicos no existen, el tema de las pandillas, las maras, la ciudad, el punto más violento del mundo, San Pedro Sula, en Honduras. Pues Honduras tiene 109 muertos por cada 100.000 habitantes, muertes violentas. En Afganistán son 20, para que tenga una idea. Y el caso de Colombia, pues la privatización de la salud en Colombia no es un tema de ser liberal o socialista, es un tema pero espantoso, pavoroso. En Colombia la gente gana menos de $200 mensuales de sueldo básico y hay un sistema de salud privatizado donde van quebrando las EPS cada 2 meses. No hay temas que yo creo que la ideología nos ha llevado a solo ver ciertos lugares. Venezuela sí tiene una crisis institucional. Gracias a Dios, fíjense usted en estos días que hay diálogo, no hemos tenido noticias de represión, para que vean que el diálogo era necesario, porque es muy fácil, imagínense, desde WhatsApp, desde YouTube, pelear una guerra civil, o sea, desde Miami cualquiera puede ser valiente. Igual desde las redes no se puede pedir una cosa de esa, ¿verdad? No podemos, perdón, no podemos nosotros pretender que esto se convierta en Siria, en el Medio Oriente, sin perjuicio de los errores que ha cometido. ¿Usted cree que el diálogo era básico? En todo el diálogo. Es que el problema es que el tema, como siempre yo lo digo, a mí no me inviten a concursos de quién odia o ama más a Correa, por ejemplo, porque en eso se ha convertido el debate, al menos y es una discusión que teníamos. Sigue marcando al expresidente en la cancha, que no debería, no el tablero, ¿no? O sea, aquí es un tema fantástico, ¿no? En nuestro país, la primera etapa de la izquierda o del correísmo, terminó la prensa privada asumiendo el rol de oposición porque no le daba a la oposición ideológica para tener ese rol. Y en la segunda etapa, la oposición la termina cooptando el correísmo ortodoxo. O sea, sigue la oposición ideológica de expectante. Primero fue la prensa privada, hoy creo que es la oposición, el correísmo ortodoxo. Porque hay una situación interesante. Siempre, de las cosas que nos legó Correa, insisto, buenas y malas, hay debates que me parecen interesantes. El del famoso estado de opinión, ¿ya? Y yo en lo personal reivindico el estado de opinión, porque yo sé dónde está Eduardo Mendoza, yo sé quién es el gerente de I-99, yo sé dónde quedan sus oficinas. El estado de opinión se lo puede regular. Ustedes tienen normas éticas que cumplir y si no las cumplen tienen que pasar por las leyes. El estado de viralización, ese es pavoroso. Decía Humberto Eco, las redes sociales son el espacio abierto para las ideas de los idiotas. El estado ahora, por ejemplo, está habiendo un debate. Por un lado, los que la alternabilidad no es necesaria por Evo, por otro lado no importa, o sea, poco menos falta que estuviera, si Margaret Thatcher estuviera viva, la quisiera vitalicia. O sea, la alternabilidad es un principio que está sobre los sistemas de gobierno. Como que yo soy experto, digamos, en sistemas de gobierno, en políticos comparables, etc. Sí. El sistema parlamentarista y el sistema presidencial son totalmente distintos, eso es cierto, pero el concepto de alternabilidad es el mismo. Entonces yo leo en las redes a gente que tengo respeto, docentes que no es lo mismo la Merkel sí puede estar 100 años y Evo no, o sea, poco menos de Evo no porque es indio, no, o porque es de izquierda. O sea, el concepto de alternabilidad es el mismo para el sistema parlamentario que para el sistema presidencial. Entonces eso genera las redes, un tema de un estado de viralización. Mire, yo recibo 100 mensajes al día. Y ya no recibo gigas de pornografía de todos los grupos del colegio. ya tengo bloqueado eso en el teléfono, pero yo recibo 90 de cada 100 noticias son falsas. Entonces yo en lo personal